Bienvenidos al podcast de Dea Planeta, hablando de cine y más, un podcast en el que se habla de cine y también de más. Y tengo conmigo a Carlos Brioso, que tiene tantísimas cosas en su haber, es hacedor de cosas en general, hacedor de cosas de cine, creador de contenido. Bueno, no sé di tú mismo lo que eres, porque es una barbaridad. Intento hacer muchísimas cosas, intento enseñar a la gente un poco sobre cine, también trabajo en rodaje, también colaboro en la radio, así que muchas cosas. Cosas bonitas de la vida, al final. Cosas bonitas de cosas que nos interesan mucho, como el cine. Como cosa bonita es ir a la playa sin miedo a que te muerda un tiburón. Eso es lo mejor que te puede Es pasar. lo mejor que te puede pasar en la playa, siendo lo peor que te muerda un tiburón, efectivamente. Efectivamente. Pero una de las mejores cosas es ver pelis de tiburones. Eso sí, porque no te muerde nadie, Efectivamente. que está muy bien, y pues tienes toda la emoción, pero desde el sofá de tu casa. ¿Y por qué hacemos esto? Porque en Dea Planeta estrenamos una película que se llama Tiburón Blanco, La bestia del la mar. bestia del mar, efectivamente, y la estrenamos ahora en agosto, y a pesar de que hay muchísimas pelis de tiburones, esta tiene cositas especiales que están muy bien. Pero, ¿tú por qué crees que nos gustan tanto las pelis de tiburones? Porque a mí me flipa que cada año haya una nueva y además vayamos al cine a verla como vamos, encantados. Es como el hit del verano siempre. Hombre, ¿no? es que es un gustazo sentarte y ver ahí sangre, dientes y mar, que son los tres ingredientes básicos. Total, claro, y es verdad que llevan mucho tiempo funcionando. Yo creo que funcionan un poco porque apelan a miedos primarios, ¿no? O sea, quiero decir, este rollo de lo que no ves, estar en un entorno que tú no controlas, es el entorno de la bestia, no el tuyo, ¿no? Cuando estás en el mar hay como mucha sensación de impotencia y creo que ese tipo de cosas funcionan psicológicamente siempre. Entonces, creo que por eso llevamos tantos años disfrutando y sufriendo al mismo tiempo cuando vemos pelis de tiburones, ¿no? Hay un elemento de lucha contra lo incontrolable que yo creo que es una fórmula como muy exitosa para hacer este tipo de películas, porque todo el mundo se puede identificar con eso y puede sentir. Es como muy fácil hacerte sentir lo que está pasando en la pantalla cuando hay un tiburón enorme con un montón de dientes, porque además casi que tienen la estética perfecta para ello. Yo creo que la naturaleza hizo la perfecta máquina del terror. Totalmente, totalmente. Es que además tú sabes que hay un montón de tíos que les dicen, ¿tú podrías conducir un avión sin saber? Y dices, sí, yo creo que podría aterrizarlo sin problemas. Pero ninguno te dice, yo podría controlar un tiburón. O sea, es verdad que es como esa pieza que te puede matar solamente con mirarte prácticamente, y les tenemos miedo desde hace muchísimo tiempo, porque ¿cuál dirías tú que es la primera película que realmente se quedó? Bueno, sé cuál vas a decir, porque todos Claro. sabemos cuál vas a decir, no va a ser Deep Blue Sea. No va a ser Deep Blue Sea, que fue como muy interesante. Que pero está muy bien, está muy bien. Evidentemente todo el mundo yo creo que lo primero que piensa es en Tiburón, que marcó un poco todo este concepto, ¿no? Fue un fenómeno en Tiburón, que es de 1975 y que, por cierto, cumple 50 años. Muy este bien. año, precisamente, estamos en pleno aniversario En junio cumplió 50 años, además. de Tiburón. Y te digo una cosa, yo la vi el otro día y todavía la musiquita, tan, 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 no solo me parece espeluznante, sino que es que se la pones a mi madre y la reconoce también. O sea, es mundialmente conocida Tiburón, es increíble. Yo también la he vuelto a ver y es verdad que sigo pensando que la música es uno de los grandísimos aciertos de esta película. Absolutamente, Me absolutamente. parece que solo con la música, es que incluso con la pantalla en negro, ya consigues transmitir un montón de cosas solo con ella, con lo cual creo que fue un verdadero acierto. Y también un poco, y está relacionado con la música, el hecho de cómo Tiburón explotó el terror psicológico, porque es verdad que el tiburón, y además es que el otro día cuando la volví a ver estuve pendiente, no vemos el tiburón hasta que ha pasado 1 hora de película y en realidad no lo vemos bien hasta que ha pasado 1 hora y 20. Es que no sale mucho realmente en la Sale película. muy poco, tirando hacia el final. Y creo que fue uno de los grandes aciertos. Y luego también, de alguna manera, la película yo creo que puso de manifiesto que se puede hacer una pieza artística con muchísimo valor cinematográfico, pero que también puede ser un producto de masas. Y eso, pues quizá no lo habíamos vivido a lo mejor de esa manera y en ese concepto como de blockbuster del verano que supuso la película, ¿no? Tiene, además, en mi opinión, y ahora que la he vuelto a ver, esto me ha sorprendido mucho, como elementos argumentales que son muy modernos. Hay como un conflicto entre la ciencia y la política, que todavía seguimos en ello otra vez. Hombre, el clásico del alcalde diciéndolo de no, las playas están perfectamente, no hay ningún tiburón, ¿de qué está usted hablando? Claro, no llames Hombre. al pánico que se nos destruye la temporada de verano, ¿no? Que La fíjate, hostelería, lo más importante, ¿no? Claro, fíjate, si eso es actual, ¿no? Pero luego hubo otra cosa que me llamó aún más la atención, volviéndola a ver con tiempo, y me pareció súper curioso, que hay como, y estamos hablando del año 75, una exploración de modelos de masculinidad
muy interesante, porque cuando finalmente llega esa parte de la película en la que el jefe de policía decide que tiene que tomar cartas en el asunto porque eso es un desastre y nadie está solucionando el problema, se une a este marinero que es como el típico lobo de mar, que es el típico modelo de masculinidad súper clásico, que se supone que ha vencido a un montón de bestias marinas y como que está de vuelta de todo, pero luego tiene un oceanógrafo que es un poco como un hombre culto, un hombre que sabe cosas, que la fuente de su poder está en el conocimiento, y estos dos hombres chocan muchísimo durante todo el tiempo, ¿no? El prota está como en medio, y entre ellos se establece una dinámica que creo que es muy de hombre clásico, hombre nuevo, que no... Yo no era consciente de que estaba tan marcada en la película, me pareció terriblemente moderna de pronto. Ya te digo, volviéndola a ver... Nunca la había visto así, pero la voy a volver a ver porque creo que hay algo ahí, ¿eh? Creo que sí que hay algo... Y como resumen de esta historia, al final, y lamento el spoiler, pero señores, han pasado 50 años, esto Sí, ya siendo hora, hay que superarlo. Hubo segunda, tercera y cuarta parte. Claro, O sea... el que sobrevive es el científico. Sí, o sea, señor, es como sí. que de algún modo hay un mensaje ahí de supervivencia de un modelo de masculinidad diferente. Eso me pareció mucho más interesante y mucho más moderno de lo que sinceramente me esperaba para el año 75. Además, para una peli que Spielberg no quería hacer en un principio. Porque Spielberg quería hacer otra película muy distinta y le dijeron, venga, va, si haces esta, te dejamos hacer lo que quieras. A ver si esta de casualidad lo peta, como ha petado tu peli anterior, a ver si de suerte. Y, joder, fue un bombazo increíble la película. Más taquillera hasta Star Wars, creo, sí, ¿no? Fue la película, efectivamente, fue la película más taquillera hasta Star Wars, y es verdad que colocó a Spielberg en otra liga. O sea, a partir de que hizo eso, se convirtió en la figura que todos conocemos que es Spielberg. Es verdad que luego lo ha repetido fórmula tras fórmula un montón de veces, pero que este fue como el principio que lo puso en el mapa. Es que tuve su filmografía de esos años y dices éxito, 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 éxito. Y dices, este hombre le llamaban el Rey Midas de Hollywood en su época. Totalmente. Cuando yo me compraba las fotogramas ponía el Rey Midas de Hollywood, lo he vuelto a hacer. Y con razón, porque vamos, es una cosa increíble. Pero fuera parte de esto, y aunque antes de Tiburón había habido otras pelis de tiburones, conste. Sí, hay algunas, ¿no? De los 60 o así. Yo reconozco que esas las tengo menos pilotadas, pero sí que es verdad que se había explotado este rollo del tiburón como fuente de terror un poco. Un poco, pero se estrenó en verano. Eso ya quieras que no, lleva a verano, playa, tiburón, miedo de todo el mundo. Hace una época en la que se hacían estos cines al aire libre en Estados Unidos fabulosos y claro, los chavales iban como a decir, uy, voy de la playa al tiburón y ya tengo miedo al día siguiente de volver a meterme en la playa. ¿Cómo se llamaba? Este mecánico que hizo Spielberg. El animatrónico. El animatrónico, tenía un nombre, no me acuerdo. Bruce. Se llamaba. Bruce, es increíble esa maravillosa foto que está Spielberg dentro de la boca. Dentro de la boca del tiburón. Sí. Que lo ves ahora, yo no sé si las generaciones nuevas van a ver esto y van a decir, uy, un poco cutre. Hombre, el tiempo pasa para todos y evidentemente el animatrónico de la época no podía hacer todas las cosas que hoy vemos, que además van acompañadas de nueva tecnología, de efectos digitales y tal. Yo creo que está muy bien explotado para los medios que tenían, ¿no? Y es verdad lo que tú decías, que incluso inauguró el concepto de blockbuster de verano, porque normalmente las películas tampoco se estrenaban en verano, porque siempre había parecido como una época un poco más difícil para cine. Y en ese sentido, yo creo que asentó el concepto, o bueno, no lo asentó en realidad, pero inauguró el concepto de género de blockbuster de verano, y a partir de ahí, claro, pasaron dos cosas. Una, siguieron los blockbusters del verano, y dos, siguió el cine de tiburones. Claro, yo no tengo claro si hubiéramos tenido tantas películas de tiburones si no hubiera sido porque en ese momento Tiburón funcionó de la manera que funcionó. Yo creo que claramente no hubiéramos tenido tantas películas de tiburones, pero hemos tenido muchísimas de toda clase y además, aparte de las 3 secuelas oficiales de Tiburón, ha habido secuelas falsas de Tiburón que hicieron en Italia y que, bueno, eso es una locura que os recomiendo muchísimo ver, ya que estamos. Pero tú, o sea, más o menos, ¿cómo crees que se convirtió esto en un género? El género, porque ahí es un género en sí mismo, igual que el género superhéroes. Claro. El género tiburones es un género en sí mismo. Yo creo que es lo que te decía, creo que fue específicamente por el hecho de que Tiburón funcionó de la manera que funcionó. O sea, quiero decir, la suma de lo que Spielberg consiguió dentro de la peli, por supuesto, pero también todo lo que iba alrededor de la película. O sea, el hecho de que se estrenara en verano, de que Universal también se decidiera por una operación que no era tan común en la época, que era estrenarla con una gran campaña de publicidad y a lo bestia en un montón de salas, porque en esos momentos muchas veces se estrenaba de una manera discreta y si la cosa iba funcionando, como que se iba extendiendo en el tiempo, ¿no? Y es verdad que muchas películas se esperaba al final del año porque era... Al final del año las películas tienen más posibilidades de llevarse premios. Entonces sí, es verdad la temporada de cine de prestigio, que lo llaman. Claro, ¿no? entonces es como muy típico que si tienes una película que crees que tiene potencial, esperes al final del año porque tienes más opciones de colarte en premios. Y
Universal en ese sentido hizo esta cosa que no era lo más típico, pues ese estreno brutal, como muy en muchas salas y en verano, y porque eso tuvo éxito, creo sinceramente que, claro, yo no estaba en el año 75 por ahí presente, pero de algún modo creo que el hecho de que esto sucediera y fuera un éxito configuró en la cabeza de todo el mundo el concepto de esto es un género, aunque solo haya habido una de momento. O sea, de pronto era como, parecía una fórmula del éxito tan obvia que creo que por eso se convirtió en no, el terror y los tiburones. También tuvo un efecto un poco negativo que me apetece también nombrar, que es el hecho de que le dio mucha mala prensa a los tiburones. Es verdad, que luego los tiburones no han matado a tanta gente. La realidad es que los tiburones no matan a tanta gente. Están de chill ahí en el mar, tranquilísimos. Exacto, que no son el peligro que parece cuando uno ve la película, que está muy bien, la ves, te lo pasas bien, pero es verdad que durante mucho tiempo, porque de algún modo el audiovisual y el cine configura un poco nuestro pensamiento, incluso se creyó que era como una especie de monstruo al que había que matar y tal. No, hay que entender que la ficción es ficción. Totalmente. Lo hemos ido entendiendo un poco con el tiempo, pero todo eso lo provocó una sola película y a mí me parece que como concepto de historia del cine es fascinante. Que por un lado le da muy mala prensa, pero por otro, a ti en el 75 te decían nadar con tiburones y dices, pues vale, ahora te lo dicen, es como, por supuesto, claro, también, méteme en la jaula esa, bájame ahora mismo que quiero nadar con tiburones como sea. Porque efectivamente siempre hay gente para todo, ¿no? Hombre, hay alguien que tiene ganas de morir. El otro día hablé con uno que me dijo, he nadado con tiburones, pero sin jaula ni nada. Y yo, ¿pero por qué? ¿Pero qué necesidad? Con ¿verdad? Pero no has visto Tiburón, no has visto Deep Blue Sea, no has visto no sabes tiburón, lo que pasa. No has visto Tiburón Blanco, no sabes que ese tiburón no está ahí para ser tu amigo precisamente, pero estaba con todas las extremidades, así que creo que no le fue tan mal después de todo. Le salió bien. Sí que es verdad que hay un poco de turismo de tiburones también provocado un poco por todo este género. Un poquito. Y tú, este tipo de películas, desde el punto de vista de producción, que es un tema que tú controlas bastante, ¿qué retos crees que pueden suponer? Claro, fíjate, porque no es como cualquier otra cosa. Tienen, para mí, dos conceptos fundamentales que implican que te estás metiendo en un jardín bastante gordo. Uno, por un lado, en un mar, ¿no? Bastante... el rodaje acuático, claro. Cualquier rodaje acuático te va a complicar un rodaje siempre, de todas las maneras. Entonces, claro, tienes que combinar planos en superficie, que normalmente se hacen en entornos naturales o en localizaciones en exteriores, con planos debajo del agua, que normalmente se utilizan grandes tanques para poder llevar a cabo esto. Y, por ejemplo, en Tiburón Blanco, la bestia del mar, se ha construido precisamente para hacerla el tanque de agua más grande del hemisferio sur, porque es una producción australiana. Que hay poco, o sea, no tenían allí esas infraestructuras, que sí que las hay en otros sitios, y entonces, precisamente para poder hacer esta película han decidido hacer esta construcción, y es, ya te digo, enorme, porque evidentemente estas películas necesitan muchísimos recursos en ese sentido. Trabajar con además, un tanque... construido desde cero, que es algo que me alucina. Efectivamente. Que a mí me dicen mañana tienes que construir un tanque, el tanque más grande del hemisferio sur de agua, y digo... ¿Y por dónde empiezo, señor? ¿Qué hago? ¿Cuál es el primer tornillo que pongo? No entiendo. Claro, pues fíjate, ahora ya tienen uno que seguro que van a utilizar muchísimas otras producciones, porque evidentemente ese tipo de instalaciones tienen siempre mucho uso, y que es muy interesante porque es verdad que puede parecer en un principio que como que le resta autenticidad, pero en realidad un tanque de agua te ayuda precisamente a lo contrario, porque gracias a hacerlo en un tanque te puedes permitir hacer todos los planos que la película necesita. Hay un montón de cosas que es un montón de beneficios que tiene el hecho de tener un tanque. Claro. La temperatura del agua para que los actores puedan trabajar y el equipo pueda trabajar todo lo que la película necesite, pero también hay cosas en las que no caemos que me parecen súper interesantes, como por ejemplo lo turbio que está el agua, que en un tanque lo puedes controlar. Es que si te quieres ir al exterior y hacer planos debajo del agua, a lo mejor no ves nada, porque depende de qué zona del océano en la que estés. Claro. Las cámaras no siempre pueden funcionar y no siempre pueden ver. Dentro de un tanque puedes iluminar de la manera que quieras, controlar lo turbia que está el agua, controlar por completo el fondo, y todo ese tipo de cosas ayudan un montón. Hay una anécdota muy curiosa relacionada otra vez con Tiburón, que es que Spielberg no quiso hacer nada en tanque de agua porque venía un poco con este concepto de no, que sea lo más auténtica y tal, y precisamente eso fue lo que configuró Tiburón como la conocemos hoy, pero no en el mejor sentido. Tuvieron un montón de problemas porque Spielberg se empeñó en rodar en el mar, porque los animatrónicos se estropearon, los equipos con la sal del agua, no había manera de sacar el plano, tuvieron temporales, tenían que cortar porque de pronto se colaba un barco, porque, bueno, el mar es un terreno completamente incontrolable. Entonces, en la película realmente el tiburón acaba apareciendo menos, que era lo que estábamos comentando antes, no porque fuera el plan original de Spielberg, sino porque llegó un momento que técnicamente aquello se les echó encima. Es más, se les duplicó el tiempo y el presupuesto de rodaje, porque él se empeñó, duplicaron incluso un poco más, porque él se empeñó en hacer todo esto en el mar. Él ha declarado años después
que fue un poco soberbia suya y falta de experiencia como director. Claro, es que acaba de empezar. Luego es verdad que luego añade, pero me gusta mucho que lo hayamos hecho así, porque entiendo que evidentemente le tiene su cariño y tal, pero él mismo ha reconocido que probablemente habría tenido mucho más sentido hacer más en tanque. Que hay algún plano en tanque, en Tiburón también, ¿eh? Alguno. Pero bueno, es verdad que lo redujo a lo mínimo. Pero se puede decir que funcionó a pesar de la decisión de Spielberg y no gracias a la decisión de Spielberg. Exacto, ¿no? funcionó a pesar, pero incluso la mejoró, que eso es un detalle que también me parece curioso. Sí, consiguió al final probablemente una película mejor de la que él tenía en la cabeza gracias a todas esas dificultades a las que se enfrentó y con las que tuvo que ir lidiando sobre la marcha, ¿no? Pero sí, ya te digo, tiene muchísimas dificultades. Una es esa, el entorno acuático, que luego además tienes que casar los planos submarinos con los planos en superficie, tienes toda una pesadilla de récord. Y luego, claro, tienen otra dificultad muy gorda, que es el propio tiburón. Amigo, tenemos que sacar tiburones y los tiburones no son como los perros, no los podemos amaestrar. Claro, pero ya, por ejemplo, animatrónicos no hay tanto, ¿no? Tristemente. Tristemente porque a mí me encantan. Animatrónicos, bueno, se siguen utilizando, en realidad se han utilizado un montón de cosas y al final muchas veces el mejor resultado casi se obtiene mezclándolas todas, incluso a día de hoy. Es verdad que hoy ya tenemos muchísimo efecto digital, pero en muchísimas películas de tiburones se intercalan con planos de tiburones de verdad, que muchas veces se utilizan a lo mejor por montaje, en realidad no están tan cerca de los actores como parece, pero luego por montaje nos lo creemos. También se han utilizado especies que son menos peligrosas. La merluza, por ejemplo. No sé si una buena anchoa daría el pego, pero algunas especies de tiburón que no atacan a los humanos. Evidentemente se han utilizado animatrónicos y hoy en día aún muchas veces se utilizan mezclas de animatrónicos con efectos digitales porque efectivamente el animatrónico no puede dar un gran salto, no puede desplazarse a velocidad, pero a lo mejor cuando necesitas que haya una boca que esté mordiendo, ahí el mejor resultado te lo da un animatrónico porque es corpóreo y porque interacciona y los actores lo ven y saben a lo que reaccionan, claro. Claro. Por eso te digo que todo eso se sigue utilizando, pero impone efectivamente un montón de dificultades, ¿no? Ya te digo que a Bruce, el animatrónico de tiburón, lo tuvieron malito durante muchísimo tiempo del rodaje. Porque no se le cerraba la boca, estaba como... Por cierto, que sé que no es estrictamente una película de tiburones, pero hablando de Bruce me hace mucha gracia comentar esto. En Buscando a Nemo, el tiburón que intenta ser vegetariano, el pobre, pero que le sale un poco regular porque no lo consigue, se llama Bruce en homenaje al animatrónico de tiburón, que me parece un detalle chulísimo. Y aparte de tiburón, vamos a entrar un poco en carnaza. Vamos a entrar un poco en carnaza. Y otras películas, y no vale decir El espantatiburones, que también es una gran película de tiburones, con Martin Scorsese poniendo la voz a un tiburón, no lo olvidemos. ¿Tú qué películas crees que han marcado el género? Desde aquella Tiburón hasta la nueva, hasta Tiburón Blanco, La bestia del mar. Venga, va, yo voy a decir algunas. Hay más porque hay muchísimas. Hombre, y yo tengo que reconocer que no les he seguido la pista a todas, pero bueno. Mal hecho. Cada verano hay que verse 20, verdad. como poco. Yo creo que una que marcó muchísimo en los 90 fue Deep Blue Sea, que la nombrabas tú antes. Es increíble Deep Blue Sea. Hay una muerte en particular en Deep Blue Sea, todos sabemos cuál es, que en mi cine, yo lo vi en mi cine de pueblo rodeado de niños, éramos todos niños, y ese momento de la muerte, spoiler, pero una vez más, habéis tenido muchos años, la muerte de Samuel L. Jackson, hubo aplausos, hubo vítores, todo el mundo se alegramos muchísimo de haber visto esa película, que es increíble, y a día de hoy no sé cómo evoluciona, o sea, no la he visto desde entonces, pero... Yo sí la he visto, y a ver... Tiene, claro, los 90 hicieron mucho daño para muchas cosas. No, a ver, la peli yo creo que tiene muchísimos aciertos. Es verdad que la peli introduce un poco este concepto un poquito más de ciencia ficción, que el tiburón era una cosa como... Bueno, lo de que el tiburón fuera tan grande como el de Tiburón es difícil de creer, pero era una cosa como muy natural y en esta sí que se mete todo un concepto de ciencia ficción en el que están tratando de hacer tiburones más inteligentes y al final esto les sale rana. Tiene un concepto... Es Parque Jurásico también, otra vez un poco. Es un poco Parque Jurásico, efectivamente. Tiene este concepto que es muy noventero del inicio del concepto de ecología y de cómo si juegas mucho con la naturaleza, si juegas a ser Dios, la naturaleza se venga de ti, ¿no? Entonces, creo que eso era un concepto interesante y en el momento era súper relevante, con lo cual me parece un acierto de Deep Blue Sea. Y es verdad que consiguen un terror, a pesar de que hay un elemento de fantasía, porque los tiburones no son tan inteligentes, pero yo tengo que reconocer que consiguen un elemento de terror que te pone los pelos de punta, porque cuando ese bicho tan grande que tú has visto, que tiene esa boca y esos dientes, además es más listo que tú, es brutal. Y creo sinceramente que Deep Blue Sea tiene un grandísimo giro final cuando descubres que no solo los tiburones han sido más inteligentes en el sentido de que han conseguido abrir puertas y atravesar laberintos para pillar a los pobres humanos que se están merendando, que eso ya es muy terrorífico y te pone los pelos de punta, sino que finalmente incluso descubres que tenían una estrategia a largo plazo y que todo lo que estaban haciendo a lo largo de la peli era precisamente para poder liberarse y tal, y eso, sinceramente...
Te da como, Buah, como escalofríos. Es que no me acuerdo de esto y me está apeteciendo llegar a casa y ponerme mi buen Deep Blue Sea. Pues ellos están haciendo todo eso y los humanos, porque todo esto está pasando en esta plataforma científica que está en medio del mar y hay una tormenta y están un poco incomunicados, porque esto es un clásico del terror, hay que incomunicarse. Es que si te puedes comunicar, vaya terror. Claro, porque si no, no tiene gracia. ¡Mamá, recógeme! Claro, entonces ellos cuando hay el pequeño accidente, de pronto los tiburones empiezan como a atacar y se dan cuenta de que efectivamente son inteligentes y se están zampando gente, ellos establecen toda una estrategia de huida que supone que tienen que inundar una serie de compartimentos para poder subir, porque ya no pueden subir por los ascensores y no sé qué, para los propios humanos poder subir. En realidad, al final de la película descubres que todo es una estrategia de los tiburones, que gracias a que inundan eso, suben el nivel del agua dentro de la que están los tiburones y se pueden escapar. Y entonces en ese momento es cuando realmente te dan las 7 cosas. O sea, en ese momento es cuando dices, Dios mío, han sido todo el rato juguetes de unos tiburones que realmente son muy, 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 muy listos. Y eso me pareció un gran acierto. Es cierto que luego tiene, bueno, pues sus vicios noventeros, ¿no? Hay es que los 90, claro, los los papeles como muy clichés, ¿no? La chica estupenda, el tipo duro que se las sabe todas. Hay como clichés que son muy duros de ver. Hay una secuencia que sinceramente creo que hoy duele, que es un momento en el que ella necesita hacer una cosa con electricidad y entonces para aislarse se tiene que quitar el neopreno para usarlo como aislante y está en un bikini mínimo. Por supuesto, cómo no. Está tan forzadísimo, o sea, cuando lo ves con ojos de hoy es tan, wow, o sea, que pasa con muchas pelis de la época. Yo recuerdo Los Cuatro Fantásticos, cuando se volvía la mujer invisible, que se tenía que quitar toda la ropa porque si no era invisible y dices, por favor, señores. Claro. Pues hay un poco de esto, ¿no? Y luego es verdad que los efectos digitales, pues hombre, hemos aprendido mucho en los últimos 30 años de efectos digitales. Y hoy ves Deep Blue Sea y hay algún plano digital que dices, Dios mío, cómo ha mejorado esta técnica y qué maravilla. Pero creo que sigue siendo algo muy divertido de ver si la ves con la distancia de los años y que tenía detalles sin duda muy interesantes. Es que me lo voy a comer. Que tiene secuela, quiero recordar, además, esta película. ¿Tiene alguna secuela? Puede ser, yo no las he visto. Así que si quieres ponerte con... Pues mira, ahí tienes más, ahí tienes comida al cine. Ahí hay carnaza, nunca mejor dicho. Hombre, venga, más carnaza, más carnaza. Más carnaza, pues mira, una que me llamó especialmente la atención, porque es verdad que muchas veces vemos como mucha fórmula y muchas pelis de tiburones se parecen un poco en concepto, y esta no, fue a 47 metros. Ah, qué buena, sé qué que buena no es una gran peli, no, está en muy el bien, sentido está muy de que fue una peli que casi era solo para vídeo y que tiene muy poco presupuesto, pero creo que es muy interesante porque el concepto es radicalmente diferente y creo que es muy guay, ¿no? Para que no la tenga tan clara, en unas vacaciones en México, 2 hermanas deciden hacer una experiencia de buceo en una jaula para tiburones. Lo que te he dicho, hacer la jaula para tiburones. Que estábamos hablando, para quien tenga ganas de hacerlo este verano, que sepa que en esta película el cable se rompe y se quedan atrapadas a 47 metros, por si se te quitan las ganas, un poco, a lo mejor. Y entonces, esta película lo que tiene de impactante y de interesante es que yo no sé si es el 80 o el 90% de la película es debajo del agua todo el tiempo, porque tú estás todo el tiempo con la perspectiva de ellas y lo que les llega de arriba son comunicaciones por radio, que además ellas están a una distancia que no oyen, no consiguen oír a los de arriba por radio, y entonces estás todo el tiempo dentro del agua con ellas y es terriblemente claustrofóbica. Es muy, muy agobiante porque durante muchísimo tiempo no está haciendo prácticamente nada, ellas están intentando hacer lo que pueden con las opciones que tienen, tratando de que no las pillen los tiburones, pero de algún modo tienen que salir de la jaula, pero no tienen tiempo para subir arriba porque hay que despresurizarse despacio y entonces, claro, viene el tiburón y te come. Chico, hay un par de momentos en la peli que dicen, mira, yo pido morirme ya. O sea, yo ya no, esta angustia no sé cómo la están aguantando. Y me parece muy interesante. Esta película hizo un uso precisamente súper intensivo de los tanques de agua de los que hablábamos. Y me hace mucha gracia una anécdota porque Mandy Moore, la protagonista de la peli, que hace de una de las hermanas, decía que utilizaron, claro, todo esto está pasando dentro del tanque, hicieron un fondo marino falso de decorado, que es donde está la jaula y tal, y utilizaron brócoli picado para hacer las algas y todo esto. Y dice ella que cuando empezaron a pasar los días, aquello parecía literalmente una sopa. O sea, aquello le daba un asco. Entre el brócoli flotando por ahí, el agua que estaba un poco a temperatura alta para que no se helaran y tal, decía, mira, aquello era como estar nadando en sopicaldo. Pero esta película está muy bien. Esta película tiene muchos puntos muy interesantes. O sea, lo que tú dices, giros muy guay. No es ninguna obra maestra, que la gente no se espere tal, pero de tiburones de mis favoritas también, la verdad. A mí además me gusta cuando una peli, porque es lo que decimos, no es una gran peli, es una peli que se nota que tiene un presupuesto bajo, pero me gusta cuando una peli de presupuesto bajo es capaz de explotarlo al máximo. Y esta peli, como parte del acierto de la peli, es estar encerrado con ellas, pues al final
les luce muchísimo ese presupuesto tan bajo porque que no necesitas más, es al contrario. Tienen muy poco presupuesto, pero no se nota cutre. Al contrario que Sarnado. Al contrario que Sarnado, que no podíamos irnos de aquí sin hablar de Sarnado. No, por favor, Sarnado. Yo tengo que decir que no me gusta nada Sarnado. A mí me encanta. ¿Sabes qué? Me parece una película mala, hecha mal a posta, y a mí se me da mucha rabia. Yo soy muy fan de Troll 2, de estas películas que hicieron mal. Pero ellos no querían. Ellos querían hacer una gran película y les salió una bazofia. Y en este caso querían hacer una bazofia. Y por eso estoy un poco reticente a Sarnado. Pero eso me convences. Te entiendo. A mí yo creo que hay que saber qué es lo que vas a ver. Tienes que entrar al juego y no es fácil y no es para todo el mundo. Pero una vez sabes que vas a ver una verdadera bastardada sin ningún tipo de sentido y que todo va a ser la más absoluta locura, yo la compro muchísimo porque es tan adorablemente cutre y tan increíblemente absurda y tan totalmente delirante. Y además, yo creo que una cosa que hace muy bien es la peli es completamente consciente de lo que es y de que es mala y todo el rato no va a tener límites. Es decir, no va a hacer ninguna concesión ni a la verosimilitud, ni a que el efecto sea realista. No, es cada vez peor hasta que llega un momento que hay momentos que los actores están en un croma y se les borra la cara o un cacho de brazo. O sea, quiero decir que eso ni siquiera sé... O sea, es verdad lo que tú dices, yo sé que es intencionada, pero no sé hasta qué punto llegaba la intención o llegó un momento que ya todo el mundo estaba diciendo ¡tira! ¡Da igual! O sea, lo que sea. Entonces, para mí, el momento en el que el protagonista, que además el protagonista de la película era de Sensación de Vivir, que a mí ya me han ganado con esto, porque el rollo cutre pop ya está dentro de la peli desde el momento 1. El momento final, y esto sí va a ser un spoiler, pero también me va a dar igual, en el que él con una motosierra se lanza por el aire y es devorado por un tiburón, pero entra con la motosierra y sale por el otro lado. Ese momento es increíble. De lo más épico de la historia del cine, te voy a dar. Pura fantasía, porque alguien estaba diciendo que no, que me da... ¿Tú te crees que me importa que esto sea 200 maneras de imposible? No me importa. Spielberg en su casa diciendo, ¿cómo no se me ocurrió a mí lo de la motosierra? Tomando notas. Me parece una total y absoluta fantasía lo increíblemente cutre que es. Y creo que un género que vive mucho de fórmula y que vive mucho de mucha película mediocre o que no aporta nada más, que descansa simplemente en el tiburón, es especialmente gracioso y relevante hacerle una parodia que se ría de sí misma y de todas las demás de esta manera. Y que después a partir de aquí salieron 1000 películas cutre de tiburones. El tiburón de las 20 cabezas, el tiburón de los 80 pies, el tiburón fusionado con el lagarto. Que es medio pulpo también, que sale en la lista, pero sé que ronda por ahí. Todo el mundo se volvió loquísimo con los tiburones de pronto. Yo creo que esas son también son las que te ves el tráiler en Twitter y dices, ya está. Yo ya. Con el tráiler ya felicidades por haber hecho. Si no hay película después, a mí me da igual, no la voy a ver de todas maneras. Estoy de acuerdo. ¿Tú crees que el género tiene todavía vida después de tanto tiburón? Porque cada año tenemos tiburones. Pues eso es lo que tenemos que ver. Ahora, por ejemplo, viene Tiburón Blanco, la bestia del mar, y vamos a ver qué nos ofrece, ¿no? Hombre, te digo una cosa, está guapísima. Segunda Guerra Mundial, porque estamos muy habituados a que los tiburones te atacan ahora, pero es que también estaban entonces. A mí eso, fíjate, que es una de las cosas que más me llamó la atención desde el primer momento que supe de esta peli, es el hecho de la época, porque es verdad que no sé por qué motivo. Quiero decir que los tiburones no son una cosa tecnológica, que llevan muchísimo tiempo aquí. Ahí está Megalodón, que es prehistórico también. Estarán antes que nosotros los tiburones. Claro, entonces, que nadie haya explotado el género con una perspectiva de época, lo cual puede añadir toda una serie de nuevos niveles de terror, porque cuando tienes menos tecnología, cuando el mundo era muchísimo más duro, encima la amenaza puede ser muchísimo mayor, y en ese sentido me parece que quizá estamos bueno, a lo mejor en una primera vez o en una primera vez significativa en la que vemos algo nuevo y que también nos va a llamar la atención, así que yo estoy deseando ver qué tal. Es curioso porque hace poco sacaron las nuevas de Predator que transcurrían en diferentes épocas también, y ahora empezamos a ver películas de tiburones en la antigua Grecia, por ejemplo. En vez de cocodrilo, pues tiburones en el Nilo, oye, nunca se sabe. A lo mejor es este nuevo principio el que está por llegar. Estaría muy bien. Pues un poquito hablamos de Tiburón Blanco, si quieres, porque la película, aparte de transcurrir en otra época, lo que tú dices, ha sido una hazaña de rodaje espectacular, que han hecho el tanque este de agua. Y me parece una cosa bastante alucinante, la verdad. Sí, la verdad es que es alucinante, tiene pinta de que va a ser una gran producción en ese sentido. Y luego a mí hay otra cosa que también me interesa mucho, que es el hecho de cómo están utilizando precisamente esos hombres, porque son unos soldados que se quedan atrapados a la deriva y hay un tiburón,
cómo están utilizando este tiburón precisamente para indagar en la psicología de los personajes. Que creo que también es algo que cuando se trabaja bien en cine de tiburones es también muy interesante, ¿no? Muchas veces hemos visto en otras películas de tiburones, precisamente, lo hablábamos también en Tiburón, como es una excusa de algún modo para profundizar en la psicología de diferentes personas, de cómo se enfrentan a la crisis, de cómo se enfrentan a estar viviendo esa situación y tener o no que trabajar en equipo. Y en ese sentido creo que la película también puede ser algo especialmente interesante porque estamos hablando de una dinámica específica, estamos hablando de soldados de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de que el protagonista es un nativo de las naciones originarias de Australia que se ve un poco atrapado en alistarse en este conflicto que no es el suyo. Y me parece que ahí hay toda una serie de capas que me parece que son muy interesantes y que creo que nos pueden ofrecer una perspectiva bastante diferente a lo que hemos visto hasta ahora. No es mi conflicto y encima tengo un tiburón al lado. Claro, ¿y ahora qué hago? Es que... Pues lo bien que estaba yo en casa. ¿Verdad? Por ir cerrando la cosa, este verano, cuando vayas a la playa, si es que vas a la playa, vas a tener miedo de tiburones. Porque yo siempre tengo un poco de miedo cuando voy de decir, a ver, como me toque hoy, ya verás cómo es el día. Yo tengo siempre más miedo de las medusas. Bueno. Que me parecen una cosa como mucho más real que muy los tiburones. infrautilizadas en el cine, ¿eh? Cuando hagan Medusa por Steven Spielberg, ya verás. Pues va a ser nuestro nuevo gran monstruo, la medusa. No nos metemos en el cine, en el mar el agua más. ya nunca más. Ya nunca más. Pues nada, ya sabéis, este podcast termina, llega a su fin. Yo sigo teniendo miedo de los tiburones, la verdad. Y el 22 de agosto todavía más porque se estrena Tiburón Blanco, la bestia del mar, en cines. Y bueno, pues que si no vais, pues nos pondremos a llorar los dos. Nos pondremos a llorar y no por el tiburón, sino porque no venís a acompañarnos. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Adiós. Hasta luego.